Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos vuelto para nuestro miércoles de señal, mejor día de la semana, ya lo sabéis. ¿Dónde están las cosas que dejé aquí? Preparadas. Ok. Ya lo tenemos. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? Tenemos un par de cosas aquí para ver hoy. Pero no podemos excedernos, ya lo sabéis. Tengo que cambiar mis gafas para leer algo, si no, no leo nada. Buenas tardes de Tenerife. Buenas tardes, Miri. Hola, Pau. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, Lulu. ¿Qué tal estás? Muy bien, pronto ya estaremos de viaje. El lunes empezamos nuestro viaje en dirección a Sudamérica. Arrancamos en Chile, luego pasamos por el curso en Argentina, Buenos Aires, luego vamos a Colombia, Bogotá y luego a Brasil para terminar la ruta. Chile será el día 1, 2, 3, en Argentina, en Buenos Aires 15, 16, 17, en Colombia 22, 23 y 24 y en Brasil 29, 30 y 1 de noviembre. Y ahí lo tenemos todo. Muy bien. Ya sabéis que hoy vamos a hablar de un tema que salió, que fue una solicitud de nuestros alumnos del lunes, que, bueno, entre las diferentes cosas que me pidieron para hablar de la relación del SNA con el cáncer, con el sistema nervioso autónomo con el cáncer. Y son relaciones bastante complejas, son relaciones que no se conoce todavía todas sus diferentes perspectivas, pero algo de idea ya podremos sacar de este directo, algo de razonamiento ya podremos sacar de este directo y luego subo los papers a Telegram para quien quiera ver los papers, tener acceso a los papers para que podáis disfrutar ahí. Vale, os garantizo que a lo mejor os va a sorprender todo el tema del SMA y cáncer, que es complejo, como son en general los temas de SMA, es no lineal, como ya habéis visto, del sistema autónomo en general la mayor parte de las cosas son no lineales y dependiendo, José, en el viernes, mañana me traen el coche, José, mañana me van a traer el coche, alquilé un coche para que vayamos a Murcia, y en el viernes hago mi presentación en el Congreso Español de Fascia y luego nos arrancamos dirección a Murcia. Y vais a ver que dependiendo del tipo, de la zona, del aspecto que estés considerando, vas a tener una respuesta A o a lo mejor más una respuesta B. Pero antes de hablar de esto, quiero comentarles algo que creo que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar hoy. Tiene todo que ver con la atención profesional que uno imagina que puede ser la atención profesional ideal y con algo que estuve hablando con mi fisio, con mi osteópata, con mi coach Alejandro Maz López. Estuve hablando con él hoy.
Y una cosa me llamó mucho la atención. Veis aquí que tenemos todo puesto desde el último lanzamiento, que fue la semana pasada. Una cosa me llamó mucho la atención y empecé a conectar un par de puntos de algunas situaciones que me han pasado. Y hoy Ale me confirmó a través de su perspectiva también algunas cosas que yo ya sospechaba, que sabía que pasaban, pero que a lo mejor imaginaba que solía pasar, que solía tener más esta experiencia yo y no tanto los demás. Entonces, les comento, una de las cosas que a veces comentan las formaciones, por cierto, empieza una en el sábado, si no estás suscrito, escribe aquí SNA y te envío el enlace para que puedas participar, ya vas a ver que es una revolución. Pero una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención fue que en mi vida personal, como paciente, fue que una vez fui a una amiga que estaba empezando en este camino de la integralidad. Y fui a ella, porque ella estaba empezando, dos, porque quería conocer el método, quería conocer cómo trabajaba, de qué iba el tema, cómo yo me sentiría trabajando con la técnica o con la metodología que ella estaba practicando. Y este día me marcó mucho. ¿Y por qué marcó mucho? Porque yo llegué a la consulta y ella me preguntó, ¿y qué pasa, Luis? Y yo tuve que decirle, es que nada, no pasa nada. Yo estoy bien, estoy durmiendo bien, estoy contento, estoy feliz, estoy haciendo un poco de actividad física, a lo mejor podría estar haciendo un poco más. Comer más o menos como el promedio, a veces un poco mejor, a veces un poco peor, pero no tengo nada, no tengo reflujo, no tengo ansiedad, no estoy triste, no, nada, estoy bien. Y ahí, en este momento, cuando yo le dije, estoy bien, ella me dijo, vale, pero me buscas para algo. ¿Por qué me buscas entonces? Y yo le comenté, porque, ¿sabes la historia de la rana? La rana está en la olla, se empieza a calentar el agua y la rana es el peor sensor que tenemos. Entonces, en este caso, yo como soy el paciente, yo soy la rana está en la olla. Así que yo quiero saber desde tu perspectiva cómo estoy. Y esto le cruzó los cables. Cuando yo le dije, no tengo nada, me percibo bien, pero quiero saber desde tu opinión profesional si de verdad estoy bien o no, esto le cruzó los cables. Chatos, le cruzó los cables. Ella ahí no sabía qué hacer. ¿Y por qué no sabía qué hacer? Yo en este momento no entendía, hoy entiendo un poco mejor. ¿Por qué no sabía qué hacer? Porque no está entrenada para trabajar con la búsqueda de la salud. Está entrenada para trabajar con la búsqueda de problemas, pero con la búsqueda de problemas percibidos. Es decir, si uno no percibe problemas, entonces ¿por qué viene a mi consulta si no tienes nada? Pero es que en mi cabeza vino, es que eres un profesional de la salud, no un profesional de la enfermedad. Así que yo imaginaba que tendrías una valoración que te permitiría, más allá de mi opinión o de mi capacidad de percibir cosas, yo imaginaba que tendrías otros elementos y estoy en búsqueda de una mirada externa para saber si de verdad voy bien o si no. Este es el tema. Entonces, le dio un nudo en las neuronas. Ahí se cruzaron los cables. Porque nadie busca la preservación o el mantenimiento de algo. O a lo mejor, no es que no sea, nadie lo busca. Es que un 99% de las personas no lo hace.
Y no lo hace porque no percibe, porque no ve la necesidad, porque no sé, porque no sabe, pero yo sé. Y ahí me vino, hoy hablando con Ale, yo entendí, reviví esta misma situación en este fin de semana, en el fin de semana pasado, en el domingo, cuando hacemos una reunión con las personas que están interesadas en ingresar en la formación de SNIA para ampliar la mirada, tener esta mirada de águila, ¿no? Esta perspectiva diferente. Y yo estaba recibiendo preguntas de psicólogos, de nutricionistas, de médicos, dentistas, osteópatas, quiroprácticos, fisioterapeutas, ahí todos haciendo preguntas, enfermeros, todos haciendo preguntas. Y al final me vino una pregunta, o me vino una colocación, fue una frase de una chica que es fisioterapeuta que dijo, pues que yo no entiendo dónde la fisioterapia se encaja en todo esto lo que tú estás diciendo, en todo esto que tú estás hablando, en esta cosa de modulación del sistema autónomo. Yo no entiendo dónde encaja la fisioterapia. Y ahí me viene a la cabeza, pues que yo no entiendo dónde no encaja la fisioterapia. Y ahí intenté explicarlo. Pero he vuelto 10 años en el tiempo, como si estuviera otra vez en la camilla y la chica, que es amiga mía, diciéndome, es que no sé qué es lo que quieres, porque no sé qué es lo que tengo que hacer aquí. Porque no veo cómo puedo ayudarte. Y entonces me vino hoy, hablando con Ale, ahí, por esto es importante sentarte en diferentes mesas, ¿no? Estar hablando con diferentes personas. Me vino hoy a la cabeza, ¿sabes? Que si yo fuera esta chica, que tuve consulta con ella hace 14 años, si yo fuera ella hoy y recibiera un paciente que me dijera, estoy bien, quiero saber cuál es tu opinión respecto a mi salud general, quiero saber si algo no está bien, ¿qué me puedes aportar desde tu perspectiva de experto? Yo tendría elementos de prueba, yo tendría herramientas para saber si el sistema se está adaptando bien o para saber si el sistema se está adaptando mal. ¿Y por qué tendría estas herramientas? Porque trabajar con la valoración del sistema nervioso autónomo te da esta oportunidad de saber, más allá de la percepción del paciente, si el sistema se está adaptando bien o no. Parte de esto tiene relación, por ejemplo, con el dolor crónico, parte de esto tiene relación con el desarrollo de síndrome metabólico, diabetes, de artritis reumatoides, así como parte de esto tiene que ver con el desarrollo del cáncer, que es lo que vamos a hablar hoy. Y este circuito neural del cual hablamos, este circuito de regulación del cual hablamos, que es imprescindible para la regulación homeostática, es un circuito de respuesta rápida. Es decir, los circuitos de respuesta rápida son los primeros circuitos que se adaptan frente a un estresor, frente a un elemento desadaptativo. Y siendo el primer sistema que se adapta, es el primer sistema que te va a informar respecto a se está alterando algo, fenómeno, se está alterando algo. Aunque el paciente no lo perciba. Luis, ¿me puedes dar un ejemplo en concreto? Te puedo dar un ejemplo en concreto. Por ejemplo, que hemos hablado la semana pasada. Es más probable, un paciente que tiene la tensión arterial más alta tiene más tolerancia al dolor, por ejemplo. Tener la tensión arterial más alta, no estoy diciendo que es un hipertenso. Estoy diciendo que un paciente que tiene la tensión arterial más elevada es un paciente que tiene más tolerancia al dolor. Un paciente que suele tener la tensión arterial más baja de promedio es un paciente que en general tiene menos tolerancia al dolor. Y tú me vas a preguntar, ahí estamos hablando de un loop de regulación barorrefleja. Obvio, es un loop de regulación, estamos trabajando sobre loops de regulación. Esto es lo que estamos probando, sistemas de regulación, si pueden regularse o si no. Porque esto es regulación homeostática. Y
Y entonces cuando estamos probando este sistema, por ejemplo, el programa de regulación homeostática, el sistema barro-reflejo, que es un circuito de respuesta rápida, lo que pasa es que esta respuesta que vemos en este circuito neural no la vas a ver en una analítica. Porque para que una respuesta llegue a una analítica, para que empiece a aumentar concentración de marcadores en sangre, el primer tiempo de la desadaptación ya tiene que haber pasado, que es el tiempo de la adaptación neural. Bueno, ¿y cómo medimos la adaptación neural? Medimos la adaptación neural a través del equilibrio simpatovagal. Bueno, ¿es común que se haga esto en consulta? No, no es común que se haga esto en consulta. Lo que es común que se haga en consulta es medir marcadores sanguíneos, por ejemplo. Pero marcadores sanguíneos ya son marcadores de adaptación de medio y largo plazo. No son marcadores de corto plazo. Son marcadores de medio y largo plazo. Ok. Entonces, fíjate. Si son marcadores de medio y largo plazo, el primer razonamiento que debería venirme a la cabeza debería ser, oye, déjame ver, los principales circuitos de regulación. Ok. Entre ellos, el circuito barorreceptor, barorreflejo, que está aquí entre la entrada torácica. Ok. ¿Puedo medirlo para saber si el sistema se está adaptando bien o no? ¿Puedo medirlo para saber si, más allá de la percepción de mi paciente, si hay algo aquí que pueda estar indicando, es un indicador de que la cosa no va bien, de que la capacidad de adaptación del cuerpo no es buena, de que la flexibilidad metabólica no es buena, de que la flexibilidad mental, la flexibilidad cognitiva no es buena? Hay algo aquí que me puede indicar esto antes de que entre en un sistema de colapso, porque cuando entro en un sistema de colapso la vía humoral, la vía hipotalámica en general ya está desadaptada. Pues la verdad es que hay, pero hay si tú pruebas. Porque si le vas a preguntar al paciente, ¿eres hipotenso o hipertenso? Ya le has puesto un tag de esto ya es crónico, ya está desadaptado. Ya está desadaptado, porque si ya eres hipo o hipertenso, ya estás desadaptado. Si ya estás sufriendo con hipoglucemia o con hiperglucemia, ya estás desadaptado. Nuestro punto es anterior a esto, porque el diabetes no se lo percibe. La hipertensión arterial no se la percibe, el dolor crónico no se lo percibe y el cáncer no se lo percibe. Tampoco se va a percibir. Entonces hay un circuito, hay métricas que yo puedo tener en cuenta. Claro que hay. Y son métricas de regulación homeostática. Y hoy cuando yo estaba hablando con Ale, que yo ayer era el paciente, estaba tumbado en la camilla, cuando estaba hablando con él me comentó una cosa que me llamó mucho la atención y yo pensé, voy a hablar esto en el directo de hoy. Porque yo le comenté a esta chica que me dijo, no sé cómo la fisioterapia puede intervenir en esto. Y yo le comenté, no sé cómo no ves que la fisioterapia tiene que intervenir en esto. Él me dijo que él también es fisioterapeuta y también es osteópata y bueno, está haciendo un grado de nutrición, es dietista, tiene 5.000 formaciones, es una máquina. Y él me dijo, pues sabes Luis, que estos pacientes clásicos que se suelen recibir en fisioterapia, yo no los tengo. Después que empecé con el tema de fisiogenómica, después que empecé con el tema alimentación y que empecé con el tema SNA, es que estos pacientes no los recibo más, los recibo pacientes que tienen problemas mucho más complejos, ¿no? Tienen problemas de regulación del dolor, tienen problemas de regulación de la ansiedad, tienen problemas de regulación de trastornos de ánimos, pacientes que no adelgazan por nada, pacientes que tienen alteración de ritmo de sueño, pero no es así. Y a veces hablando con otros profesionales, la verdad es que no entienden lo que estamos hablando, porque claro, para llegar a esto, tú tienes que avanzar en el plan músculos y articulaciones, ¿verdad? Entonces, yo les expliqué esto para decirles que no es una cuenta de 2 y 2 son 4, ¿entiendes? Es una cuenta que tú tienes que entender como profesional sanitario, tienes que entender que
hay elementos que se van sumando, que son elementos que si sobrepasan la capacidad de adaptación de mi sistema me van a generar problemas. Este problema no es un problema lineal, y ahí es la gran complejidad del equilibrio simpático-vagal, es que es un sistema que regula prácticamente todas las funciones orgánicas, así que cuando está desequilibrado depende mucho de la habilidad de quien está gestionando la entrevista para poder llegar a los puntos que de verdad están afectados. Entonces, cuando estamos trabajando con esta perspectiva, que es un cambio de perspectiva, totalmente un cambio de perspectiva, no dejas de hacer lo que tú haces bien, pero incorporas cosas que te tornarán aún mejor y vas a empezar a resolver cosas que antes te resultaban imposibles, porque ahora tienes datos objetivos para esto. Un paciente antes de una crisis de pánico va a presentar alteraciones, por ejemplo. Un paciente antes de una gastroenteritis va a presentar alteraciones. Todo esto va a salir. Antes de un episodio de migraña hay alteraciones en las métricas, antes que el paciente lo perciba. Y entonces cuando estamos hablando de cáncer, estamos hablando un poco de este sistema. Estamos hablando un poco de esta búsqueda por marcadores, que pueden ser marcadores que me permitan adelantarme al proceso de desarrollo de una condición oncológica, de una condición maligna. Y ahí viene un poco todo lo que fue el principio de mi carrera y los primeros 7 años de mi carrera. Cuando yo trabajé con cáncer, a lo mejor ha cambiado actualmente porque hoy va avanzando todo muy, muy rápidamente, que es afortunadamente así. Pero fijaros que el promedio de tiempo que tardaba agarrando la prueba diagnóstica más sensible que teníamos disponibles ahí en su momento, esta era 2007, 2008, puede ser que siga así, puede ser que haya cambiado, si ha cambiado, alguien me puede decir. Pero para el cáncer de mama, por ejemplo, teniendo en cuenta la prueba de imagen más sensible que tenemos disponible actualmente, para que el tumor, para que las células tuvieran un crecimiento suficiente para que se pudiera detectar en una imagen, tardaba 6 años. 6 años. Tardaba 6 años desde el principio del desarrollo de la oncogénesis y del proceso oncológico en sí, generando cambios neurogénicos, generando cambios angiogénicos, generando cambios en los tejidos locales, en el sistema celular local. En este momento es tejido, en este momento son los nervios sensitivos que llegan a esta zona, en este momento son las arterias, venas y linfáticos que llegan a esta zona. Tardaba 6 años creciendo para que pudiéramos, después de 6 años, identificar que había algo ahí, una lesión mínima. 6 años. Así que nuestra búsqueda, y yo siempre pensé, entonces la búsqueda no puede ser por la primera lesión, porque la primera lesión, cuando la veamos, llevamos 6 años de retraso. Llevamos 6 años de retraso. Estamos hablando de mama, es que nosotros tengamos otros tiempos, ¿vale? Pero fíjate, llevaríamos 6 años de retraso hasta que pudieras identificar una lesión mínima, fase 1. Entonces la pregunta es, pues tiene que haber elementos para que puedas identificar si esta persona tiene un riesgo más alto, un riesgo más bajo de desarrollar condiciones oncológicas. Yo veo que hay, ¿no? Entonces, el estilo de vida, la genética es fundamental para algunos tipos de patología oncológica. La genética es fundamental para el cáncer de mama, que es donde estudié más, por ejemplo. Si mamá tenía cáncer de mama, su hija tenía el doble de probabilidad de desarrollarlo. Si mamá
y abuela tenían, eran 4%. Si era mamá, abuela y una tía, ya eran 8%. Y así se iba sumando. Más los marcadores genéticos. Hay marcadores genéticos que te dicen tiene mayor riesgo, menor riesgo. Aquí hay una probabilidad de X, ¿no? Esto fue creciendo. Fue creciendo. El tema marcadores genéticos no es algo que cualquier uno tenga acceso a esto. No son muchas personas que tienen acceso a esto. Pero sí, se va identificando elementos conflictivos que puedan llevar a esto. Así que cuando hay una historia clínica en la familia o cuando hay una historia previa de un tumor primario, de un cáncer, es algo que nos empieza a poner, debería empezar a ponernos como profesionales un poco más atentos por el riesgo que hay de que pase de generación a generación, aunque la epigenética tenga un papel importante. Y cuando empiezas a pensar más allá de esto, más allá de lo que sería la genética, vas a entrar ahí en los 4 principales elementos que tenemos, que son los 4 M's que llamamos dentro de nuestra formación, que son los 4 principales elementos moduladores de respuesta de cualquier respuesta, bien adaptada o mal adaptada. ¿Qué son los 4 M's, Luis? La alteración del sueño, la alteración del sistema gastrointestinal, la alteración de los niveles de actividad física y sobre todo la percepción de estrés crónico. La percepción de estrés crónico. Ahí empiezas a entrar en los 4 M's, por ejemplo, que son los 4 elementos moduladores de la respuesta. Los 4 principales elementos moduladores de la respuesta autonómica, y empiezas a entender que estos 4 M's que trabajamos como elemento principal en el razonamiento clínico del águila, un razonamiento clínico más avanzado, son los mismos 4 M's que vamos a debatir respecto al estilo de vida de personas que tienen un riesgo más elevado de desarrollar cáncer, por ejemplo. Así que la señal está ahí. Pero más que esto, nuestra búsqueda podría ser, oye Luis, vale, pero mira, vamos a ver si más allá de lo que son los cambios en el estilo de vida, podría ser que hay diferentes momentos que yo podría intervenir hablando de cáncer. Uno de ellos que estamos hablando ahora sería justo esto, entender que el sistema va en mala dirección, es un tracking, hacer un traqueamiento, ¿no? Hacer ¿cómo se llama? Un scan o hacer un follow-up que te permita saber que la cosa va por mala dirección, haciendo este tracking. Ahí estamos hablando del pre. Luego vamos a ver, también podría ser que esto tenga algo que ver con el desarrollo de la patología in situ, en sí mismo, in situ, allí en su lugar, no con sus efectos sistémicos, pero en su lugar. Okay. Y podría ser que esto tuviera efectos prognósticos también. Aunque pueda tener un efecto aquí antes del diagnóstico, también puede tener otro efecto aquí prognóstico o un efecto de sobrevida, o puede ser que tenga un otro efecto también aquí en el plan local, cuando estamos hablando del plan celular, y hay todos estos efectos. Pero hablando de lo que estábamos puntualizando antes, hay elementos que yo como profesional de la salud, yo no quiero ponerme aquí como fisioterapeuta ni como osteópata, porque el tema prevención yo creo que ultrapasa una categoría. Okay. Podríamos explorar patrones, por ejemplo, en el equilibrio simpato-vagal de los pacientes, hablando en plan general, que podrían indicarme que esto no va en buena dirección. Pues la verdad es que podríamos probar. Ok, ¿me puedes decir, por ejemplo, una métrica sencilla? Claro, una métrica sencilla, frecuencia cardíaca. Una métrica sencilla, frecuencia cardíaca. Y ahí estamos hablando en plan cáncer general, no específico. Ahí habrá 5.000 especificidades. Voy a intentar dejarles
más claro el tema de más especificidades, porque cada uno responde de una manera. Luego les voy a enseñar una imagen aquí que es diferente para el cáncer de mama y el cáncer de próstata, por ejemplo. Pero en plan general, cáncer en perspectiva general, un tema que yo podría valorar, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca más baja que 60, por ejemplo, es protectora. Es protectora. La frecuencia cardíaca más baja que 60, personas que tienen 60 de frecuencia cardíaca más bajo que esto, tienen una protección añadida. Personas que están ahí entre el 60 y 80, más o menos un empate, según algunos estudios. Otros nos dirían que tal vez a partir de 70, pero entre 60 y 80 la mayor parte nada. Pero cuando nuestro paciente tiene la frecuencia cardíaca más alta que 80, esto empieza a ser un factor de riesgo aumenta su probabilidad de desarrollar cáncer. Aumenta. Entonces, fíjate, la frecuencia cardíaca más alta que 80. Ni siquiera estamos hablando aún de equilibrio simpato-vagal. Y se supone que al menos tres mecanismos podrían estar implicados ahí. Y este es el momento que tú como profesional de la salud tienes que ampliar la mirada para entender todo esto que estamos hablando. Que sé que al principio no es fácil, pero al fin y al cabo, si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Entonces, se supone, por ejemplo, que esta frecuencia cardíaca más elevada, lo que está produciendo en el sistema, que puede llevar a una pérdida de capacidad de regulación, es esta frecuencia cardíaca más elevada supone un tono simpático más elevado. Este tono simpático más elevado genera una pérdida de la capacidad del sistema, del circuito, de generar una respuesta antiinflamatoria competente. Así que la primera pérdida sería la pérdida de la capacidad antiinflamatoria. Ya sabemos que el cáncer empieza con una sopa química proinflamatoria in situ, en su lugar. Sería un aumento de la actividad de las especies reactivas de oxígeno, el ROE, ¿vale? Sería la pérdida de la capacidad de inflamarse y de desinflamarse, quedando ahí una inflamación crónica, alterando el estroma y todo esto. Luego, un aumento de la reactividad de las especies reactivas de oxígeno, ¿okay? Y el tercer punto sería el aumento de la actividad simpática en sí misma. ¿Vale? ¿Y esto qué va a producir? Entonces, por ejemplo, ahora les voy a enseñar una imagen. ¿Esto qué produciría en plan local? Ahora necesito que tú tengas en cuenta, si ya eres mi alumno, sabrás que hablamos de loops de regulación. Cuando hablamos de loops de regulación, hablamos de loops que están fuera del sistema espinal y loops que están dentro del sistema espinal. Si no eres mi alumno, te cuento que loops que están fuera del sistema espinal son circuitos que aún no se comunican con el centro, con la médula espinal, con el sistema nervioso central, por ninguna vía, ¿vale? Así que estamos hablando de circuitos celulares, por ejemplo, circuitos de tejidos locales, pero es una respuesta en pequeña escala, una respuesta local en pequeña escala, es una respuesta en grande escala. Pues es tan difícil percibirlo, ¿vale? Entonces les voy a enseñar una imagen aquí, voy a abrir aquí espacio. Y vais a ver aquí en esta imagen, por ejemplo, si veis ahí, lo que tenemos aquí es el vaso sanguíneo, lo que tenemos aquí son las células que empiezan a alterarse, dos mecanismos principales, empiezan a multiplicarse y empiezan a perder su capacidad de generar apoptosis, es decir, de autodestruirse. Y vas a ver aquí la señalización adrenérgica, ¿ves? Señalización adrenérgica. ¿Me ha quitado el sonido? ¿Ahora sí? ¿O no? El micrófono está abierto. ¿No? Nada, no se escucha nada. Lo cerré y lo volví a abrir otra vez. A ver. ¿Sí? No. No puede haber dos respuestas.
O es sí o es no. Ok. Voy a girar la cámara otra vez. Si no, si me corta el audio otra vez, lo vemos, ¿vale? A ver. ¿Sí o qué? ¿Se escucha? ¿Se oye? Ahora sí. Vale, si me corta el audio otra vez, me lo decís. Muy bien, entonces veis aquí, lo que vemos aquí es la señalización adrenérgica. Esta es la fase temprana de desarrollo. ¿Ves? Todo esto es la fase de desarrollo temprano. En la fase de desarrollo temprano lo que tenemos son células que aumentan su reproducción, su duplicación y que pierden la capacidad de hacer apoptosis, es decir, no se destruyen más. No se destruyen. Su función sería destruirse para no hacerte daño, pero no se destruyen y siguen duplicándose, ¿vale? Y en este primer momento aquí, la señalización adrenérgica tiene un papel clave para el desarrollo del problema. Como veis aquí, la liberación de noradrenalina, la liberación de noradrenalina aquí es complicada, porque el aumento de la liberación noradrenérgica para los receptores beta-2 adrenérgicos, estas células oncológicas, como veis aquí, poseen receptores beta-2 adrenérgicos, va a estimular aún más algunos factores de crecimiento. Esto va a generar, además de un aumento del circuito vascular, va a generar un cambio, una modificación en lo que es la señalización del circuito neural. ¿Ves aquí? Crecimiento de axones en dirección al tumor. Entonces, en un primer momento es problemático porque va a contribuir muchísimo para el desarrollo de. ¿Vale? Esa es la fase temprana. Entonces, aquí el aumento de la actividad simpática, esto aquí estamos hablando de una situación de próstata, ¿vale? El aumento de la actividad del sistema simpático en fases tempranas va a generar más angiogénesis, va a generar más neurogénesis y esto va a aumentar esta producción. Luego, os recuerdo, esto aquí es próstata, ¿vale? Si vemos aquí en fases avanzadas, lo que tenemos es un aumento de la señalización colinérgica. Aquí, por ejemplo, sería un aumento del disparo parasimpático, con receptores muscarínicos aquí en las células oncológicas, facilitando el proceso de metástasis, es decir, el proceso de propagación de lo que sería el cáncer en sí mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es para próstata, no es así para todos, ¿vale? Por esto os señalé antes. No es para todos. Igual, habrá diferencias. Luego hablaremos del de mama. Pero hablando del de próstata, por ejemplo, después de establecida la fase inicial, y la fase inicial, cuando hablamos así de tumores en general significa no siempre, habrán especificidades, pero cuando hablamos de tumores en plan general, tumores malignos, en plan general, la noradrenalina es un problema, ¿ok? Lo que llamamos de eje simpatoadrenal es un problema, ¿vale? ¿Por qué es un problema? Porque estos tejidos, estas células que empiezan a duplicarse, que empiezan a reproducirse de forma anárquica y que pierden su capacidad de hacer apoptosis, estas células poseen receptores beta-2 adrenérgicos. Cuando tenemos mayor liberación de noradrenalina dirigida a los receptores beta-2 adrenérgicos, lo que pasa es que el sistema simpático ahí empieza a producir más crecimiento en este contexto. El contexto es el rey, ¿verdad? Decimos esto. Más crecimiento en este contexto. Pero luego, cuando esto está establecido para el cáncer de próstata, por ejemplo, este aumento de disparo colinérgico también es un problema, porque el aumento de disparo colinérgico empieza a producir un aumento del riesgo de desarrollo de metástasis, incluso de crecimiento de nuevas células oncológicas. Entonces, ves que no es así tan
voy al simpático, voy al parasimpático. No, calma. Ahora, cuando estamos hablando en este contexto que os acabo de enseñar, estamos hablando en el contexto in situ. In situ, es decir, ahí en el lugar. Es decir, de todo lo que puede ser. A ver si tengo algo aquí para escribir. Tengo. Esto es cuando hablamos del in situ. Esto es cuando hablamos del contexto. Aquí hablamos del contexto, aquí hablamos del in situ. ¿Por qué el contexto es imprescindible? Porque es el contexto el que va a generar factores de inhibición de crecimiento tumoral. El contexto es el que se va a responsabilizar por generar elementos anti-oncogénicos, ¿no? Anticancerígenos. El contexto va a desarrollar esto, mientras que el plan local lo que va a hacer es la adaptación local tal cual. Y en este sentido ya habéis visto que la adaptación local es una adaptación pro-oncogénesis, no es una adaptación anti-oncogénesis. Van a crecer vasos sanguíneos, nuevas comunicaciones neuronales, hasta que esto empiece a crecer y empiece a identificarse en las pruebas diagnósticas que tenemos. Entonces, teniendo esto en cuenta, la pregunta sería, entonces Luis, teniendo esto en cuenta, ¿sería posible encontrar alguna investigación que haya probado, en plan general que sea, entre pacientes que han desarrollado cáncer y pacientes que no? Podríamos encontrar que, por ejemplo, la variabilidad, hay elementos de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, elementos de equilibrio simpatovagal que se alteran antes del desarrollo del tumor, o a lo mejor que ya empiezan a desarrollarse en fases tempranas del desarrollo tumoral. Es fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Hay investigaciones que hablan de esto, y estamos hablando ahí del tracking, estamos hablando del scan antes del problema o ya en fases iniciales. Así que os comento aquí de este paper, por ejemplo, que investigó un 85% de los pacientes con cáncer de mama, gastrointestinal, genitourinario o respiratorio. Un 85% de los cánceres tenían que ver con estas zonas, ¿vale? Y los pacientes fueron comparados con personas de la población normal que estaban pareadas, es decir, mujer con mujer, hombre con hombre, edad con edad, fumador con fumador, para intentar eliminar otras variables. Y empezaron a preguntarse si habrán cambios importantes entre estas poblaciones. Y hay. La verdad es que hay. La verdad es que ya empezamos a identificar un cambio importante en lo que es la RMSSD, que es el tono vagal, y una otra variable, que es el tono vasomotor, que llamamos de SDNN, que es el equilibrio simpatovagal. Ambas variables empiezan a estar alteradas en la primera fase y en la fase 2 del desarrollo tumoral, ¿vale? Pero esto tiene una tendencia increíble, de manera que mientras va avanzando la fase del tumor o la gravedad del proceso oncológico, se va aumentando las diferencias. Os voy a enseñar aquí un gráfico, que seguro que aquí hay gráficos. Entonces, cuando vemos aquí, por ejemplo, os voy a enseñar. Ahora tendré que levantarme, pues estamos muy lejos. Mira, no deshice nada. Entonces, cuando vemos aquí, por ejemplo, ¿veis aquí? Esto es el tono vagal, ¿ok? Entonces aquí vemos personas de la población comunes y corrientes que no tienen la condición oncológica. Entonces veis que estas personas aquí suelen tener un tonus vagal más elevado. ¿Cuál es la métrica que solemos trabajar ahí en la formación? 45, ¿ves? Cuando la gente me pregunta, ¿por qué 45? Bueno, ya veis ahí. Esta aquí es la población general. Entonces vemos una diferencia un poco más pequeña para los tumores en fases iniciales. Esta es fase 1.
Luego esto es fase 2, esto es fase 3 y este es fase 4. Si miras, mira, voy a girar aquí el celular, si miras la tendencia, ¿ves? Mientras vaya avanzando la gravedad, también va avanzando el desajuste. Y un parámetro que os comenté antes es la frecuencia cardíaca. ¿Veis aquí la frecuencia cardíaca del grupo sano? En fase 1 hay poca alteración de la frecuencia cardíaca, pero mientras va avanzando la frecuencia cardíaca va subiendo, ¿ves? Y aquí está el punto de corte del 80 que yo les comenté. ¿Lo veis o no? Entonces, cuando hablamos de estas condiciones, justo por esto yo les estaba comentando la historia antes, ¿no? De tener elementos en consulta que me ofrezcan una posibilidad de saber si la cosa va en buena dirección o no. Cuando yo les estaba comentando de esto, estaba hablando justo de esta perspectiva. Y la SDNN, que es otra variable que lo vemos ahí dentro de la formación, ¿no? La vas a conocer, que es el equilibrio simpato-vagal, es el tono vasomotor. Igual, tiene esta tendencia de ir, mientras vaya avanzando la condición, de ir a peor. Y ahí, dependiendo de la condición, ahora os voy a enseñar una otra perspectiva aquí. Dependiendo de la condición, vamos a tener un mejor factor prognóstico o un peor factor prognóstico. Esto ahí que estábamos hablando es el plan antes o el plan fases iniciales. ¿Okay? Luego la cosa va avanzando y ahí en las fases más avanzadas ya es más complicado el tema. Ahora os voy a enseñar una otra perspectiva. Esta perspectiva era el tumor tiene una fase inicial, una fase más avanzada y ahí hay diferentes valores. Okay. Pero si estuviéramos hablando del valor prognóstico, es decir, hay un tumor, probabilidad de sobrevivir al tratamiento, probabilidad de sobrevivir al cáncer. Bueno, tendríamos también hay marcadores importantes, Entonces, fijaros, para todos los tipos, ahora tengo que levantarme otra vez. Para todos los tipos, mira aquí, la curva de sobrevida, de probabilidad de sobrevida, okay, pacientes con todos los tipos de cáncer, es decir, cáncer en general. Luis, si yo tuviera que conocer un punto de corte, ¿cuál sería? ¿Veis aquí? Aquí tengo los pacientes con el equilibrio simpato-vagal, con el tono vasomotor periférico mayor o igual a 70. ¿Okay? Los pacientes que tienen la SDNN más alta que 70 son los pacientes que tienen la mayor probabilidad de sobrevida. Los pacientes que tienen la SDNN menor que 70 son los pacientes que suelen avanzar peor. Aquí estamos hablando en plan general. Si estuviéramos hablando de cáncer de páncreas metastático, ¿ves? Allá hay las especificidades, estaríamos hablando de valores mucho más bajos. ¿Ves aquí? Estamos hablando de 20. Mayor que 20, menor que 20. Y si estuviéramos hablando, por ejemplo, de tumores cerebrales o metastáticos, estaríamos hablando de 10. Más que 10, mayor sobrevida. ¿Ves? Esto aquí es sobrevida en meses. Aquí sería más o menos 12-13 meses. Aquí ya los 22-23 es bastante tiempo. ¿Ok? Entonces esto va cambiando de acuerdo con el tipo, con la especificidad, como habéis visto ahí. Va cambiando de acuerdo con lo que se está investigando, con la fase que se está investigando, con la pregunta de la investigación. Hay un montón de cosas que van cambiando esta perspectiva. Pero lo importante es que tengas perspectiva. Lo que yo les comenté al principio. Bueno, más allá de músculos y articulaciones, tienes que tener datos, pruebas que te ofrezcan la posibilidad de contestar esta pregunta que yo les comenté antes. Cuando yo estaba ahí como paciente, yo le pedí a mi compañera que ella me preguntó, ¿qué es lo que tienes? No tengo nada. Lo que quiero saber es tu opinión de cómo está mi salud general, porque lo que yo percibo es una cosa, pero lo que está pasando de verdad a lo mejor es otra. Entonces,
y ahí ellas se le cruzaron los cables, es lo que estábamos diciendo. Entonces, y cuando imaginas que esto solamente es un problema, por ejemplo, bueno, nosotros no imaginamos que solo hay problema cuando esto ya está instalado. El problema empieza antes, cuando se instala y tienes un problema más gordo identificado, esto obvio. Pero ahora fijaros cómo, esto aquí estamos hablando de pruebas, que son pruebas T1. T1 es lo que llamamos de basal, ¿no? Pruebas basal, con electrocardiograma o con Holter, lo metes ahí, ya está. No estás probando una función específica. Pero también hay pruebas de función específica que nos interesan saber. ¿Qué tipo de prueba específica, por ejemplo, me podría indicar algo? Vamos a ver que les dejé aquí preparado un otro paper. Este habla de cáncer de mama, ¿ok? Entonces, este es un T2. T2 es una prueba de reactividad. Os voy a enseñar aquí. Entonces, como vemos aquí, durante el estrés, la variabilidad de la frecuencia cardíaca modera o equilibra o modula el impacto de los eventos adversos en la infancia en la respuesta de las mujeres que tienen cáncer de mama diagnosticado. Entonces, ¿qué se hizo? Hay en esta población de mujeres que tuvieron cáncer de mama, lo que se hizo fue, todas tienen cáncer de mama, queremos saber ahora cuáles de ellas han tenido eventos adversos en la infancia, traumas en la infancia, que pueden estar afectando que su eje de estrés, es decir, su reactividad, es decir, su eje HPA, su eje hipotálamo pituitario adrenal, su vía humoral. ¿Okay? Entonces, para esto vamos a dividirlas en dos grupos, las que han tenido eventos adversos de la infancia, las que no han tenido eventos adversos de la infancia, y vamos a probar cómo el sistema responde a una prueba de estrés y vamos a medir. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir la variabilidad, vamos a medir la producción de interleucina 6, vamos a medir la producción de cortisol y de cortisol salival. Esto. Vamos a producir la producción de cortisol salival, interleucina 6. Interleucina 6 es proinflamatoria, el cortisol salival es un marcador de estrés, ¿no? Ok, entonces se dividió estas mujeres que tuvieran eventos adversos, mujeres que no tuvieran eventos adversos. Ok, ahora aquí en este grupo de mujeres que tuvieran eventos adversos en la infancia, vamos a ver cómo está su tono vagal. Ok. Hay unas que tienen el tono vagal más alto y otras que tienen el tono vagal más bajo. Entre las que tuvieran eventos adversos, las dividimos por la intensidad del tono vagal. Ahí estamos hablando no del in situ, sino del ambiente que protege al in situ. ¿Okay? La respuesta sistémica. Dentro de este grupo, que tuvo eventos adversos en la infancia, las mujeres que tenían el mejor control vagal fueron las mujeres que tuvieron menos producción de cortisol en saliva, menos producción de interleucina 6. ¿Qué significa esto, Luis? Significa que estas mujeres tenían una respuesta antiinflamatoria mucho más controlada. ¿Cuál es uno de los principales elementos que genera un peor pronóstico para una condición grave, una condición problemática como esta que estamos hablando? La falta de control de la regulación inflamatoria. Empieza a inflamarse todo, empieza a diseminarse todo por todos los lados y empeora mucho el grado de desarrollo. Incluso el pronóstico es peor, ¿vale? Entonces, fíjate, la respuesta al estrés, este es un T2 entre mujeres que han tenido cáncer. ¿Qué sabemos entonces? Que la respuesta inflamatoria en mujeres que tienen cáncer de mama está modulada no por el hecho de que hayan tenido una experiencia
adversa en la infancia, sino por el hecho de que el tono vagal esté más elevado, aunque hayan tenido eventos adversos en la infancia, porque esto controla tu respuesta al estrés. Este es el punto que queremos marcar aquí. ¿Se entendió esto? Entonces ahí, obvio, tenéis que... Entonces, Luis, para mi paciente sería interesante, que es un cuestionario que utilizamos en el avanzado, por ejemplo, sería interesante entonces para mi paciente que tenga alguna historia en este sentido, un sentido de traumas en otros momentos, sería interesante pasarle este cuestionario de eventos adversos en la infancia. Pues obvio, sería interesante porque ahí estás percibiendo si, aunque tiene una buena regulación, o si lo ha tenido y siguió con una mala regulación. Y ahí empiezas a sospechar de alteraciones en el circuito hipotalámico, que es mucho más problemático porque ya es el segundo tiempo de adaptación. ¿Okay? Este que tengo aquí es la frecuencia cardíaca de reposo como un predictor de la mortalidad de cáncer, que les comenté antes, del 80. Y fijaros, incluso otro, cáncer de ovario, que vemos aquí, el prometedor valor prognóstico de la actividad vagal en las fases iniciales de los tumores de ovario. El prometedor factor prognóstico, es decir, el vago, la mejor regulación del vago como un elemento de regulación, la mejor regulación vagal, la mejor actividad vagal entre las mujeres que habían desarrollado la mejor regulación vagal. ¿Ahora sí o no? ¿Ahora se volvió o no? ¿No volvió? ¿Sí o no? Salgan y entren. ¿No se escucha nada? ¿Sí o no? ¿Ya? Gracias, Gina. Ok, entonces es factor prognóstico, es decir, tener una mejor regulación vagal en las fases iniciales ofreció un factor prognóstico independiente. Miri dijo, no entiendo bien, haber desarrollado un cáncer no es indicativo de que hay una mala regulación del vago. Esto es un posible elemento, pero que hemos comentado antes. Cuando estamos, ¿dónde? Aquí. Pero esto aquí. Estamos hablando de un problema in situ. Esto es una de las posibilidades. Hay otros elementos del cáncer que pueden afectar directamente el desarrollo, como la genética, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el vago. Vale, por esto ya hemos pasado por esto. Mire, lo hemos dicho al principio antes. ¿Vale? Entonces aquí ya estamos mirando lo que estamos mirando aquí es tener este nervio vago con una mejor actividad, aunque haya desarrollado, porque no es una relación de causa y efecto. Es decir, puedes tener un super nervio vago y aún así desarrollar un cáncer. Son cosas diferentes, son factores asociados. Factores asociados significa que la probabilidad de que te pase es más baja, pero no se te está garantizando nada tener una mejor regulación, porque hay otros elementos que son más potentes, como el estrés, eventos en la infancia, la alimentación, la epigenética, el sueño, la actividad gastrointestinal, el nivel de actividad física, todo esto que hemos comentado antes, ¿vale? Entonces, el vago más bajo, el factor prognóstico, sí, tener el vago más preservado es un mejor factor prognóstico. Pero esto lo hemos dicho, ¿no? Tener un vago más activo es un factor prognóstico mejor. Yo no he dicho al revés, ¿o sí? ¿Vale? Entonces, aquí en este estudio, hablando de ovario, ¿cuál fue la métrica que se utilizó?
La métrica que se utilizó fue la SDNN, que es el equilibrio simpato-vagal. Y ahora fijaros, aquí, pum. La SDNN es una métrica indirecta del vago, a lo mejor el RMSSE, pero aquí igual, fijaros. La SDNN más alta, mayor sobrevida. La SDNN más elevada, tiempo libre de progresión de la patología. ¿Ok? ¿Qué tan más elevada, Luis? ¿Qué tan más elevada fue esta? Tan más elevada fue bastante poco. ¿Por qué bastante poco? Porque se consideró aquí como problema, se consideró las pacientes que tenían, déjame ver aquí, la mediana de la SDNN, del equilibrio simpato-vagal, ahí fue de 11. 11, es decir, es bajísimo. 11. Es decir, mujeres que tenían una SDNN más elevada que 11 tenían ahí un mejor factor prognóstico que las mujeres que tenían una SDNN más baja que 10. ¿Vale? Otro artículo. Y este aquí es de ¿cuándo? Este de 2022. Todos los que hemos puesto aquí son de 2022, 2021. Este aquí debe ser un poco más. A ver, este es de 2018. Y estos que tengo aquí en la otra pantalla ya son más actuales, 2024, el último que tengo aquí. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que si trabajas con poblaciones de riesgo, si trabajas con personas que han desarrollado problemas oncológicos, si trabajas con personas que ya se han tratado por problemas oncológicos, si trabajas con personas que se están tratando para problemas oncológicos, se están recuperando de un postquirúrgico o no, el sistema nervioso autónomo, el control de la regulación autonómica es un factor prognóstico, pero no es un factor prognóstico para generar analgesia endógena, es un factor prognóstico incluso para sobrevida libre de enfermedad, sobrevida libre de enfermedad y para factor prognóstico de este paciente. Entonces, a lo mejor deberíamos incorporar nuevos elementos en nuestro razonamiento clínico. ¿Cuáles podrían ser los nuevos elementos, Luis? Empezar a cuidar de los 4 M's, del sueño, del sistema gastrointestinal, de la actividad física, del estrés crónico. Tienes que empezar a contemplar esto dentro de tu plan terapéutico porque es un modulador de respuesta, como habéis visto. Y es una super posibilidad de que tú estés mirando de verdad a una persona y que dependiendo de la historia que te esté contando, la historia que estés construyendo, puedas empezar a sospechar de que algo va más o menos y podríamos establecer alguna investigación más fina ahí para buscar por qué está mal adaptado. Porque ¿recuerdas cuál es tu búsqueda? Tu búsqueda es por entender cuáles son los sistemas de regulación que no están regulando bien. ¿Y cómo puedo saber esto? Solamente si mido la actividad simpato-vagal. ¿Cuál es el profesional de la salud que no trabaja con cáncer? El dentista trabaja con cáncer, el nutricionista trabaja con cáncer, el fisio, el osteópata, el quiropráctico, el enfermero, el entrenador personal, el psicólogo, bueno, todos los profesionales de la salud trabajan con pacientes oncológicos. Entonces lo que estamos mirando ahí es, oye, este paciente que tengo aquí, más allá de lo que es el tratamiento del tumor, más allá de lo que es el tratamiento del cáncer, más allá de lo que es la radioterapia, hay elementos que yo puedo incorporar que si a lo mejor soy capaz de estabilizar el sistema con estas métricas me van a ofrecer un mejor factor prognóstico. Pero ahí obviamente tienes que ser un profesional, una persona que mira más allá de lo que es obvio, más allá de músculos y articulaciones. ¿Vale? Entonces ahí tenéis ahí la prueba, más pruebas
científicas, de artículos súper actuales, de revistas súper buenas, no son revistas, cualquier revista, enseñándote de que cuando manejas este tipo de conocimiento puedes de verdad influir de una forma diferente en la respuesta de tus pacientes. ¿Vale? Muy bien, a ver aquí las dudas. Equilibra tu ego. Entonces la regulación emocional influye en el pronóstico de la enfermedad. Obvio, la regulación emocional influye en la regulación de todo en nuestra vida. Equilibra tu ego. Pues, si está hablando de regulación emocional, influye en todo. Porque la modulación emocional es eje top-down. Eje top-down es prioridad 1 para cualquier condición crónica. Cualquier condición crónica. La primera regulación que debemos tener es la regulación de nuestra cabeza, de nuestra mente, nuestros pensamientos. Es el primer sistema, el primer circuito que se desadapta. Específicamente en pacientes con antecedentes de trauma psicológico y no solo alimentación, claro. Claro que sí. Muy bien, ¿dudas? Tengo que dejar estas gafas, porque si no, no leo. La Tere, quería estar con estas ya preparándome aquí para el descanso del guerrero. Ay, madre, el descanso del guerrero es fuerte. Pero si pongo las otras no leo. Y tampoco es para llevarlas mirando a pantallas. Vale, entonces ahí tenéis otro elemento de razonamiento. Tener en cuenta que hay métricas previas, como os comenté, de la frecuencia cardíaca. Hay factores prognósticos, principalmente el mejor factor prognóstico que tenemos, hablando en esta perspectiva, es el vago. En algunas condiciones el vago es reflejado por la RMSSD, en otras condiciones el vago reflejado por la SDNN, de forma más específica o más general. Y lo que estábamos hablando de plan in situ y plan local es que de plan general es cuando algo se desarrolla aquí. Aquí, este aumento de la actividad parasimpática aquí me va a generar problemas. Este aumento de la actividad parasimpática aquí, en el contexto general, es protector. Son los factores que yo utilizo para controlar esto. ¿Vale? Así que una cosa es el plan in situ, otra cosa es el plan sistémico que regula el in situ. Dos cosas diferentes. Todo es parasimpático y todo es simpático, sí, pero la acción local y la acción general son diferentes. Conozco, José. No, a él no, su teoría, eso sí. ¿Vale? Muy bien. Ya lo sabéis, este fin de semana, en el sábado, arrancamos con la última formación del Sistema Nervioso Autónomo de 2024, no sabemos todavía cuándo, volvemos en 2025, así que ¿quieres saber más informaciones de la formación y tal, todo esto? Escribe aquí abajo SNA, te enviamos el enlace, si tienes dudas, pregúntanos, porque queremos que tú estés ahí, necesitamos de más personas con una mirada ampliada para que esto pueda seguir creciendo, porque si no, seguiremos trabajando con músculos y articulaciones y creyendo que los pacientes son... Creyendo no, porque creer no creemos. Sabemos que hay algo más. Pero da igual si tú sabes que hay algo más y no haces nada diferente. Entonces, para poder hacer cosas diferentes, súmate a nuestro grupo de águilas que empieza este fin de semana para que puedas seguir creciendo. ¿Vale? No se han tenido en cuenta los 4M tras un proceso oncológico del paciente, al tiempo vuelve a desarrollar otro cáncer. ¿Dónde hay que buscar? Ahí hay que buscar en otros factores. Yo te diría, en el sistema autónomo sí o sí, pero en otros factores, como factores genéticos, como a veces control emocional, regulación emocional, eventos adversos en la infancia, todo esto altera muchísimo. Luis, ¿se puede aplicar estas evaluaciones en niños pequeños? No necesariamente en cáncer. Un montón. Está asociado a trastornos de déficit de atención, dificultad de socialización, a hiperactividad, está asociado a obesidad infantil.
¿vale? Da un montón. A autismo, parálisis cerebral, un montón. Tenemos alumnos que son muy buenos trabajando con niños o con adolescentes, ¿vale? ¿Dónde lo van a dictar? Es online, Luna, es online. Así que escribe aquí abajo SNA y te pasamos todas las informaciones. Desde los 2 años, sí. Es más fácil desde los 2 años, porque antes de los 2 años tienes que trabajar con electrocardiograma, que son muy chiquititos. Después de los 2 años ya es más fácil. Vale, muy bien. Y luego estaremos, para quien no haya visto, estaremos en Chile, 1, 2 y 3 de noviembre, Argentina 15, 16, 17, Colombia 22, 23 y 24 y Brasil 29, 30 y 1 de diciembre. Luego hago un curso con Ruby como alumno en São Paulo, el 6 y el 7, si no me equivoco. El 9 volvemos, el 10 de diciembre vuelvo a casa. Madre mía. Hola Luis, no es sobre cáncer, pero te consulta. He tenido 3 síncopes en un año y un médico me dijo que tenía desregulado el vago. Me dijo melatonina 30 miligramos. Llegué hasta 6 y mis pensamientos a full, imagino. Consulta un cazador de cebras, Nelly. Te va a ayudar muchísimo. ¿Vale? Santiago de Chile. Estoy. Muy bien. Mañana subimos todo a YouTube. Nos vemos pronto. Ahora ya puedo cambiar mi micrófono. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas. Cuidaros mucho, chatos.